Ahora sí. Bueno, vamos a comenzar la clase del 25 de octubre de Principios de Estética. Bienvenidos todos aquellos que nos están viendo en forma diferida. La propuesta que habíamos tirado la semana pasada era de leer un fragmentito bastante corto, pero denso, de un texto de un filósofo español prácticamente contemporáneo, y que, bueno, además tiene su propio basamento, su propio pensamiento general sobre las formas de ver el mundo propias de la filosofía. Hace mucho hincapié, porque le parece muy pertinente, el tema de la música, ¿no? Y por eso tiene libros como este, del cual está sacado el texto, que hablan sobre la música. Y como estamos en este momento preguntándonos qué es la música, me quedé casi culpable el otro día de que todas las teorías que ustedes me decían, yo les ponía un pero acerca de lo que era la música. Pero bueno, ven que por supuesto, lo que primero advertimos, si vamos a ver el libro de un filósofo relativamente contemporáneo y que todavía se sigue preguntando qué es la música, es que no es un debate que esté cerrado, ni mucho menos. Y hablábamos el otro día, y volvemos a plantear, qué es la música, si queremos pasar de una parte, digamos, descriptiva, porque la parte descriptiva está, si bien, o sea, podemos coincidir como en un núcleo general, si bien si enfatizamos el tema del tiempo, el tema de la música podría como extenderse a otras actividades. Si enfocamos el tema de la un tema que hoy quiero hablar, que es el tema de la relación, o sea, que la música plantea determinadas estructuras, ¿no? Entonces, pero si esas estructuras analógicamente pueden ser extrapoladas a otras actividades que no incluyan, por ejemplo, el sonido, sí también podríamos llamarlas música, ¿no? Pero digamos que, ¿en qué sentido? Bueno, lo estoy hablando, por ejemplo, con esto de la música de las esferas, o sea, que planteaban los pitagóricos hace muchísimos años. Si lo que importan son las relaciones vibratorias, aún en vibraciones que no están pensadas para ser decodificadas por el oído, y entonces, en todo caso, la música, como existía la división en la Edad Media de la música, era música instrumental, como lo más bajo, música vocal, un paso intermedio, y la otra se llamaba música, ¿qué se llamaba teórica? Pero supongamos música teórica, y era la investigación de las relaciones, más allá de lo que sonara, o sea, no tenía que sonar nada para eso. Y sin embargo me parece que ese tipo de pensamientos nos pueden servir para algunas de las cosas. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la posibilidad de pensar qué es la música? O que la verdad, que otra día vinculábamos la música con la verdad, y la vinculábamos con esta posibilidad de hacer aparecer aquello que no está como aparente. Si esa forma de presentar las cosas tiene que ver con lo esencial de la música, si podríamos hablar de una esencia, o si tiene que ver con lo relacional de la música. Quizás, no sé si se termina de entender el planteo, pero podríamos decir, pero además es un planteo que está muy, o sea, yo lo estoy pensando más allá, pero sin embargo tiene muchas bases en estos pensamientos pitagóricos que trascendieron hasta la Edad Media. O sea, si vos decís que la música de las esferas es porque determinados
vibraciones de los planetas, porque están pensando que las vibraciones de los planetas tienen que ver con sus rotaciones y sus traslaciones, ¿no? Entonces, que eso tiene proporciones matemáticas, de la misma manera que tiene proporciones matemáticas la, una quinta, ¿no? O sea, la quinta, ustedes saben que la quinta está construida a partir de la relación de 2/3, ¿no? Si vos cortas una cuerda en dos, donde está el 2/3, pues se escucha la quinta. Entonces, hacían este tipo de analogías, ¿no? Bueno, entonces, si un planeta gira en 2/3 de la velocidad que gira otro, es la misma relación análoga que se daría con una quinta musical. Cantamos una quinta y estamos reproduciendo esa relación celestial, de orden celestial. Después esto obviamente se perdió cuando se cambió todo ese sistema, implicaba una lógica geocéntrica, ¿no? Que después obviamente se perdió. Pero yo lo pienso, pero a esto me refiero con lo relacional. Si ciertas cosas que nosotros podemos plantear en nuestra praxis musical se vinculan con esas verdades que estábamos hablando como posibles, desde este punto de vista, o sea, así como analógicamente generamos tensiones y distensiones y generamos complejidades tímbricas, verticales, armónicas y líneas melódicas, si ese tipo de relaciones que vamos estableciendo también, que son relaciones, ¿no? Se entiende por qué estoy hablando de relaciones, porque si uno pone muchas cosas simultáneas, generan relaciones entre ellas, que son las famosas relaciones armónicas, que fueron muy, esto también está muy vinculado, la armonía con todo este desarrollo de las quintas, las terceras, las cuartas, etc. Se hablaban como las relaciones perfectas, ¿no? Por eso se habla de quintas justas, porque son relaciones perfectas se producen a partir de divisiones simples matemáticamente. Pero más allá de esta simplicidad geométrica o aritmética que a veces se da en la música, por más que nosotros hagamos una música que es mucho más compleja, si esta participación en verdades que son de alguna manera inaccesibles de otra manera, se da a partir de la analogía relacional. Es una cosa que tiro para que nos preguntemos cuando nosotros componemos, ponele, ¿no? Si nosotros estamos planteando este tipo de una especie de universos en miniatura o pequeños mapas, pequeñas cartografías, que vamos a ver un texto más adelante, no mucho más adelante, porque es prácticamente el otro texto que quedaría de esta unidad, que es muy complejo el texto, pues, de nuevo nos va a pasar un poco como Cosmarasvani, porque de nuevo apela a otra tradición de la cual por ahí no estamos tan familiarizados, pero ese autor, ahora no recuerdo si exactamente en ese texto, pero creo que sí, habla de una cartografía de lo imaginal. El concepto básico es lo imaginal, es un concepto muy interesante para pensar la creación, sobre todo, a pesar que el Señor lo está pensando en general, como un problema cosmológico, para resolver un problema teológico casi. Pero sí, esto de la carta, hoy después vamos a explicar qué es imaginar cuando leamos ese texto, pero esto de ser una cartografía, una especie de mapa, que como ustedes sabrán, digamos, el secreto del mapa está en su escala. Si ya cité, tildenme de señor viejo que dice las mismas cosas, pero lo debo haber citado en semiótico quizás, no, si se van a acordarse. Esto del cuento famoso de Borges y los cartógrafos aztecas, donde el emperador les mandaba hacer un mapa del imperio azteca. Entonces los cartógrafos, que eran muy meticulosos, le traían un mapa y el emperador le decía, no, bueno, yo me lo quiero con más detalle, más detalle. Entonces, vuelven los cartógrafos con un mapa más grande, con mucho más detalle de todo. Y el señor seguía sin conformarse hasta que le hicieron un mapa del tamaño del territorio. ¿No? Un mapa del tamaño del territorio
no es un mapa, pierde su función. Pero por eso yo hablo que quizás, si nosotros no podemos pensar nuestra praxis como la confección de una cartografía de un universo, como va a llamarlo este señor Corban, que es el texto que vamos a leer, imaginal, o sea, de un universo el cual no es el universo inmediato al que nosotros tenemos acceso, pero es un universo donde suceden otro tipo de cosas, con otro manejo de los tiempos y otro manejo, pero que la música nos permite de alguna manera establecer una descripción, una guía, para que nosotros nos adentremos en ese mundo sin extraviarnos del todo, ¿no? Y si nuestra actividad no tiene que ver con esto en algún punto, ¿no? Porque si hablábamos, volvemos, ¿no? Estamos retomando esta concepción platónica de que, y que la vimos mucho más desarrollada con el señor indio o inglés descendiente de India, pero que hablaba desde la tradición hindú sobre todo, acerca de que el arte es conocimiento en tanto nos permite superar la fase apariencial, que es a la que tenemos acceso, que es un poco lo que también yo es como que retomo para fijar conceptos, si ustedes se aburren me lo dicen, pero o sea, no está tan lejos de lo que dice Kant, aunque él lo ve, sale para el otro lado, digamos, ¿no? O sea, ante el mismo hecho, pero Kant decía, nosotros conocemos los fenómenos, no conocemos la esencia. ¿Se acuerdan que yo les contaba que esta diferenciación que hacía Kant entre el fenómeno y el noumeno, ¿no? Lo que él llamaba noumeno, que es aquello a lo que nosotros no accedemos en tanto no podemos acceder a la cosa en sí. Accedemos al fenómeno y él planteaba que el fenómeno se podía describir como lo que se nos aparece ante los sentidos, o ante lo que podemos procesar a partir de lo que ingresa a nuestros sentidos. Entonces, yo conozco de esta mesa, que es verde, que tiene 4 patas, que es sólida, pues son todas cosas que se me aparecen ante los sentidos. Fíjense que es tan cierta la intuición, o sea, con estas cosas hay que tener cuidado porque dan para la chantada, incluso me pueden dar para la chantada a mí, pero digamos, tan cierto es que los sentidos nos dan una apariencia que nosotros, mediante la física cuántica, sabemos, por eso digo, tengo cuidado, porque yo de física cuántica sé lo mismo que de, no sé, hepatología o de nada, pero bien que la física cuántica dice que esto no es sólido, o sea, que los átomos de esta mesa no son sólidos, ni los míos, ni nada, sino que lo que nos da esa apariencia, que lo que hay de materia en un átomo es ínfimo en relación a lo que genera como campos energéticos. Entonces nosotros cuando nos apoyamos en el piso o en una mesa, no nos caemos, no porque estemos tocando materia, sino porque esos campos energéticos están trabados de una manera tal que hacen que no nos caigamos. No importa, es un detalle. Pero digo, yo para defenderlo a Kant y para defender a todos estos otros que están diciendo que en este mundo hay una parte donde no terminamos de percibirlo en su totalidad. Entonces, que todas estas teorías que de alguna manera parecen un poco religiosas, tienen un fundamento, por lo menos desde lo filosófico, esta posibilidad de pensar que lo que nosotros vemos no es lo único real. Y de hecho, sería muy, o sea, si lo que vemos es lo único real, seguiría existiendo la pregunta por el fundamento de todas estas cosas. ¿Por qué? ¿No? Bueno, y si no hay un por qué, que no necesariamente quiere decir que haya un Dios creador, pero si no hay una pregunta, por lo menos si no hay una pregunta sobre por qué, también se cae como una especie de nihilismo, porque sería la respuesta sería porque se dio así, porque sería el azar, y entonces si es todo de casualidad,
cómo generamos sentido a nuestra, que es una de las búsquedas que vamos teniendo. O sea, ¿por qué hacer música y no quedarnos tirados en una reposera? ¿Y por qué no quedarnos tirados en una reposera o otra cosa? ¿Cómo justificaríamos nuestras acciones si no encontráramos alguna búsqueda de sentido en lo que estamos haciendo? Y ese sentido implica, bueno, organizar lo que uno quiera, o sea, organizar lo inmanente o pensar que puede haber algún tipo de de lugar, llamémoslo, donde ciertas cosas funcionan de fundamento sobre las cosas que estamos viendo. Que es la idea que tiene Platón, diciendo hay un mundo de las ideas, que eso por lo menos a él le organizaba el mundo, por lo menos en el sentido de que, bueno, cuanto más nos acerquemos, obviamente nosotros vivimos en este lugar y solo mediante determinadas actividades, como por ejemplo la filosofía, nos vamos a acercar al conocimiento de esa fuente, pero de alguna manera siempre vamos a estar eh, limitados, ¿no? Porque vivimos en este mundo de apariencias, y a mí me parece, eso ya es personal, o sea, no acuerdo, o no me parece el camino, despreciar el mundo este de las apariencias que tenemos. En todo caso, potenciarlo para expandir sus posibilidades. Y entonces ahí tendría sentido esto que estoy diciendo de que si la música que nosotros hacemos funciona como un espacio donde podemos organizar e incluso llegar a tener algún tipo de participación en este conocimiento de otra instancia que nos brinde cierto fundamento, bueno, es una posibilidad para explorar. Terminado este pequeña introducción, que en realidad adelanta el texto que viene, volvamos a este texto. ¿Qué dice este texto? Que era cortito, así que me tienen que decir ustedes perfectamente qué es lo que dice. Así yo descanso la voz. Me gusta todos los que van manejando. O sea, hay dos. Eh, es, tiene la campera de Boca, el señor Quevedo. Claro, todavía no me la saco del Claro. domingo. Por esa sola razón vas a estar aprobado en la materia. Bueno, pero alguno de los otros, los que no están aprobados, que me cuente algo del texto. ¿Qué les llama la atención o qué planteas? Si están de acuerdo. Plantea la idea de símbolos según lo que Me gusta empezar por ahí. Bien. Lo que puede casar. ¿Y qué sería un símbolo para este señor? No me daba muy claro toda la explicación que él daba de símbolo, pero sí me daba la intuición de que introducía a la música, a la concepción de música en cuanto a esta combinación de sonidos, o no me acuerdo bien. Bien. Bueno, leo una cosa como está en el texto. Dice. Decía que a ver si, perdón, Fato. Decime. Sí, yo acá que voy manejando no es imposible. No lo Tranquilo, tengo acá. tranquilo, no choque, que no tengo ganas que veamos un accidente en vivo. Pero partamos del lugar que planteó Fernando. Él habla, ahora, y esto lo vamos a coser con el texto que veníamos leyendo, él habla dice, el concepto de símbolo es insoslayable, el concepto de símbolo para acercarse a esa unión de sonido, emoción y sentido. ¿No? Y más arriba de eso que yo leí, o sea, es como que abre el tema del símbolo con eso y lo vuelve a cerrar con esto. ¿Por qué? O sea, ahora que supuestamente que no somos ingenuos frente a todas
estos tres conceptos, ¿no? Habla de sonido, emoción y sentido. O sea, recordemos en relación al texto anterior qué rol tenía cada cosa. Entonces, ¿cómo se coserían en esos tres elementos? Si alguien me dice algo parecido a lo que yo quiero escuchar, me voy a sentir muy contento. Espera. Ahora está revisando los apuntes, pide ayuda. A ver, no me salía la palabra. En cuanto habla de sentidos, a la efectividad que me produce lo que estoy haciendo, o esta emoción, el sonido, que me produjo una emoción, puede ser. Bueno, pero espera, hay dos cosas que son muy... Bueno, todo es como que hay que avanzar muy a poquito porque todo es muy interesante. O sea, primero, él plantea el tema del símbolo como una especie de anudamiento, ¿no? O sea, esto lo estoy diciendo, yo lo estoy sacando de otras teorías, pero es un lugar donde confluyen tres cosas distintas, son estas tres que estamos planteando. Y está buenísimo, o sea, generar, si vamos a pensar que la música anuda tres cosas que en principio son muy distintas, ahora vamos a poder describir cada una de ellas. A ver, Ron, contame. A ver, yo por lo que puse, o sea, que entendí, él habla del símbolo en la música como que el símbolo en la música es la mediación entre el sonido, la emoción y el sentido. Perfecto. ¿Puede ser? Por eso es mediación, o sea, un espacio donde se encuentran esas tres dimensiones. Ahora las vamos a plantear como dimensiones, porque si no, no queda claro qué es el sonido. Uno dice, el sonido es ¿qué dimensión es el sonido? Ahora, esto es, se me acaba de ocurrir, es una obviedad, tiene que ver con la separación o con la clasificación que se hacía, y de nuevo vuelvo a la Edad Media, hoy estoy muy medieval, acerca de cómo y está en muchas tradiciones, de cómo se concibe el ser humano. Y ahí podríamos decir que hay una analogía entre la música y el ser humano. El ser humano, en esas concepciones, se plantea como cuerpo, alma y espíritu. Uno siempre escucha hablar como de cuerpo y alma, pero en las tradiciones no es así, diádico. Es esta tríada que tiene que ver con esto mismo que está diciendo este señor. El sonido sería lo físico, o sea, el cuerpo, lo que aparece en el mundo de lo fenoménico, diríamos con las palabras de Kant, ¿no? Es lo que aparece. Perfecto. La emoción es el alma, o sea, es aquello que es lo psíquico, llamémoslo, ¿no? Es aquella mediación humana sobre lo fenomenológico. Y el sentido estaría del lado de lo trascendente, ese puente, o sea, si lo pensamos en el ser humano, sería ese puente tendido hacia lo trascendente, hacia lo que organiza, lo que podríamos decir que está en esa otra, o sea, no, como la perra quiere plantear el tema del sonido. Pero digamos, bueno, aquello que nos vincula con, como sería Heidegger, nos saca de lo ente y nos vincula con el ser. Pero yo lo que quería ver si alguien recordaba es qué valoración hacía el texto anterior del tema emocional. Lo hablamos además, porque creo que Roxana misma era la que había vinculado la música como generadora de emoción. Bueno, pero lo digo yo porque... Perdón, Sí, no. hablábamos de las emociones como que era lo que se podía recrear, ¿no? Que podía, un día podía tener una emoción, al otro día otra emoción, y que podía ser objeto de consumo y funcionar al sistema. Perfecto, te quedó eso, pero entonces el texto que veníamos leyendo
ponía en un lugar cuestionable el tema de la emoción, por lo menos, en tanto único fin. Vamos, era bastante, el texto anterior era bastante crítico del tema de emociones, o sea, como que era como que lo vinculaba demasiado a esta cuestión de la sensación y a esto de que la emoción es algo muy mutable y por lo tanto no es algo que genera, es lo que hablábamos, la emoción es como que no genera conocimiento. ¿Por qué? Porque la emoción es algo que es una especie de excitación de algún estado del alma, vamos a llamarlo, ¿no? Pero este hombre, en todo caso, la ubica como una de las partes de las posibilidades. Lo que pasa es que fuera de ese anudamiento, las cosas perderían sentido. Si solo nos recostáramos en la emoción, es lo que yo lo planteé desde mi punto de vista, diciendo, bueno, no, yo no sé si estoy de acuerdo con esa posición tan crítica que plantea Cosmo Aragán en contra de la emoción, pero pienso que la emoción está buena en tanto la pensemos como más como una herramienta, como un medio que como un fin. O sea, porque justamente nuestra psiquis humana se vincula a partir de las emociones, y las cosas nos generan emociones, miedo, amor, alegría, o sea, las cosas nos impactan de ese lugar. Ahora, es como que sí, para que esas emociones adquieran un valor más estructural, por eso hablábamos de otro día, yo lo dije, porque esto lo dice, ¿quién lo dice? No sé, un filósofo serio, no me acuerdo, pero no es lo mismo emoción que sentimiento. Lo discute, nada, el coreano este que ahora está de moda, Byung-Chul Han, no discute. Como que el sentimiento es una instancia un poco más consecuente, digamos, de la emoción. O sea, el sentimiento ya, o sea, uno quiere a una persona, y no es que mañana va a dejar de quererla. O sea, puede uno cambiar los sentimientos, por supuesto, pero tienen como otra estabilidad, digamos, ¿no? Entonces ya se vinculan un poco, están como en un lugar intermedio, o sea, pero lo que articula o lo que valoriza las emociones, o lo que valorizaría, por ejemplo, en una música, se apele a lo emocional, es esta instancia tercera del sentido. Por eso, ¿por qué? Porque el sentido, de alguna manera, tiene como un valor cognoscitivo, tiene un valor, y por eso, después, o sea, cognoscitivo, nosotros, de nuevo, hay que pararse en cada palabra, porque cognoscitivo no en un sentido kantiano, de que el juicio, lo cognoscitivo es, para esta gente, esta posibilidad de acceder a trascender la apariencia, y entonces vincularnos con algo que nos fundamenta de una manera distinta. Cuando uno logra eso, es como que toda esa verticalidad que aparece en este texto de Trías como sonido, emoción, sentido, toda aparece alineada y fundamentada. Y a partir de ahí, a esa instancia de mediación, como dijo Roxana, de mediación. ¿Por qué es mediación? Porque media entre tres dimensiones. La dimensión física, o sea, nos permite atravesar tres dimensiones simultáneamente. Estar parados en la dimensión física, donde tenemos el sonido, en la dimensión psíquica, donde tenemos las emociones, y en la dimensión trascendental, llamémosla. De nuevo, hay que revisarlo. O sea, no es una trascendentalidad, no creo que se refieren solo a una trascendentalidad en esta cuestión dialéctica, ¿no? De separaciones, de que hay una parte inmanente y una parte trascendente donde están los angelitos, ¿no? Pero sí, esta capacidad de, bueno, la palabra sentido es bastante clara en ese sentido. En ese sentido. Algo que organiza de alguna manera porque nos muestra la explicación última de todo lo otro que va a suceder. Entonces,
a partir de ahí es donde este señor valoriza la música, valoriza el símbolo, como bien dijo Fer, o sea, ya, está hablando de símbolo, él hace esa aclaración en el texto, no sé si vieron, bueno, uno está acostumbrado al símbolo, verlo además desde el lugar visual, ¿no? Pero en tanto algo funcione como mediación de estas tres instancias, es un símbolo. ¿Sí? Habla de logos simbólico. O sea, ¿qué quiere decir un logo simbólico? Diferenciar un logo simbólico de un logos, por ejemplo, había una manera de llamar que serían logos epistémicos. Eso también son formas, volvemos a Platón, lo digo, perdónenme si soy, no soy exacto, es algo que me recuerda Roxana, no es que lo prepare, pero si no me equivoco, Platón por lo menos plantea tres niveles de conocimiento. Sería la doxa es la opinión, porque de ahí viene la palabra ortodoxo o heterodoxo, ¿no? La doxa sería la opinión, algo que no está fundamentado en nada, básicamente sería el sentido común, mal visto para Platón. Para inmediatamente superior sería el episteme, de ahí viene la famosa epistemología, ¿no? Que se vincula con el conocimiento, sería el conocimiento deductivo, ¿no? El conocimiento de que es esto, bueno, yo suelto esto desde una altura, cae, suelto esto otro de una altura, bueno, evidentemente tengo que empezar a pensar por qué las cosas caen y encontrar una explicación y termina siendo la gravedad, perfecto, es la gravedad. Ese es un conocimiento epistémico y a partir de ahí toda la rama de la filosofía que piensa, no exactamente de la definición de Platón, pero es el fundamento del conocimiento científico. Pero para Platón, muy lógicamente en relación a todo esto que estamos diciendo, el conocimiento superior es el nous. O sea, el conocimiento, entonces se traduce como intuitivo, pero intuitivo en el sentido de percepción directa de la verdad, ¿no? O sea, no es un proceso de racionalización a partir del cual voy comprendiendo la realidad, sino que accedo a esta epifanía de la verdad. ¿Qué ocurre? Bueno, volvemos a lo que vamos diciendo. Por ejemplo, lo podemos acomodar con esto de esta posibilidad de la música de funcionar como una cartografía de ese universo que está por encima de lo cotidiano, ¿no? Esa intuición de verdad, esa epifanía, esa revelación, vamos a decir, ¿no? O sea, de verdad como revelación. ¿Y por qué tiene que funcionar? O sea, ¿por qué tendríamos que tener una verdad como revelación y no nos basta la verdad de que las cosas las conozco porque voy desarrollando juicios, voy con, no sé, el sistema, o sea, como es el método científico, que en general además el método científico es bastante consciente de sus limitaciones, ¿no? O sea, hoy no hablé de eso, hoy hablé de eso que en una clase de composición, así que nada que... Pero el método científico habla siempre de verdades provisorias, de paradigmas que pueden ser impugnados, o sea, ¿no? En cambio, si uno adquiere esa verdad de forma directa, vamos a decir, ahí no hay deducción posible, o sea, no hay otro fundamento que el haber tenido esta experiencia de verdad, ¿no? Una experiencia de verdad, y eso, increíblemente, bueno, digamos, ahí es donde uno puede decir, las artes y la música en particular permiten
un posible acercamiento a eso que no otras disciplinas. Pero Ya. sí, ¿Y se puede relacionar esto que estás diciendo con el concepto de catarsis, como esto del sacrificio y para... sí, se puede Sí. relacionar. O sea, el tema de catarsis tiene como una puesta. A ver, es perfecto, yo lo tengo muy claro, pero es como una vuelta que tengo que dar para explicarlo. Lo vamos a hacer. Hablamos de que la catarsis, aristotélica sobre todo, que es como una catarsis más civilizada, pero igual está fundamentada en lo que es una catarsis tradicional ritual, ¿no? Las catarsis rituales se vinculan con esta especie de ritos de sacrificio que no son sacrificios de nuevo, o sea, hay que entender la lógica de lo sacrificial. Primero, que la lógica sacrificial ya tenía una especie de lógica parecida a la lógica artística, ¿no? O sea, ceder algo para que, o sea, desprenderse de algo para acceder a estas verdades. Entonces, en ese sentido, ya venimos orientados a lo que vos decís. Bueno, ahora después podremos hablar de qué es lo que uno cede en la actividad física, pero en la actividad, bueno, ritual es obvio, ¿no? O sea, uno mata una gallina y, bueno, que es parte de lo que es, se lo ofrece a los dioses para acceder. O cede como cuenta el texto de Nietzsche, cede su apolineidad, diría Nietzsche, o sea, cede su control sobre sí mismo, cede su individualidad para participar en una ritualidad colectiva. Colectiva entre hombres, incluso, como bien sugiere la figura de los faunos, etcétera, trascendiendo no solo trascendiendo la especie, ¿no? O sea, uno se fundiría con... De hecho, el mamarse, acá no quiero darle justificación a alguno, pero el hecho de mamarse es entrar en comunión con lo vegetal, ¿no? O sea, entrar en comunión con la planta. Esto del concepto de individuación que decía. Exacto. Pero hay un sacrificio, que es el sacrificio de esa individuación. Yo dejo de ser Federico Martínez para ser un festejante de esa cosa. ¿Qué es lo que pasa? Les voy a recomendar un libro que es muy lúcido, a pesar que viene de otro palo, ¿no? Es de Humberto Eco, pero una novela. Por ahí alguno la ha hecho, El péndulo de Foucault. Pero siempre la traigo a colación porque, bueno, perdón, me voy a tomar 3 minutos para contar los pedazos de la historia porque si no se entiende. Tiene mucho que ver con ritos esotéricos y místicos. Yo finalmente también soy bastante crítica de esas cosas, porque lógicamente hay un montón de chantas y está bien la crítica que se hace. Pero el tipo cuenta en una parte donde no es en el medio del libro, ¿no? Que él se fue a vivir a Brasil y se había puesto en pared, él no, el personaje, no es Eco, es un personaje ficticio, pero se pone en pareja con una Brasil marxista, qué sé yo. Y él, como que había quedado medio enganchado con esto de conocer las cuestiones medio esotéricas, místicas de ello, bueno, se interesa en el candomblé, el umbanda, y hace gestiones para que lo dejen participar en algún ritual. Bueno, hay un contacto que le permite ir, y él le venía hinchando a la pareja para que vaya, lo acompañe, no, esas cosas son ignorantes, no me quieras arrastrar esas cosas, que yo tengo este pensamiento social de que las cosas son cosas o sea, la religión, el opio de los pueblos, etcétera, etcétera, ¿no? La termina convenciendo de que lo acompañe. Y bueno, cuenta cómo entran al ritual, la gente ahí, que lleva adelante el ritual, le dice, bueno, ustedes pónganse acá, a este personaje,
varón le dice, tome, si quiere, le da un instrumento musical justamente para acompañar la música que suena, ¿no? Bueno, y la chica le dice, me voy a fumar. Empieza el ritual, qué sé yo, el tipo de todo, gente que entra en trance, y bueno, a él le llama mucho la atención una turista, bueno, una turista no, una alemana, que después le cuentan que es una alemana que iba hace un montón de tiempo, y que quería entrar en trance, y no entraba en trance, no entraba en trance, no entraba en trance, y la ve sufrir a la señora porque no entra en ese. Y de pronto está él, sigue todas las cosas como observador, con su instrumentito, con su taca, tac, taca, tac, con ese, no me acuerdo cómo se llama ahora, y de pronto ve que la pareja de él entra totalmente poseída, y con los ojos en blanco, y que es, posiciones extrañísimas, qué sé yo. Entonces, a lo que voy es, esa posibilidad de participar en esa ritualidad, ¿no? Se puede dar, hay dos formas, esto también lo dice ese libro, pero también lo dice otros libros que hablan del tema. Hay dos cuestiones distintas, entre el místico y el iniciado, ¿no? El místico es aquel que tiene como cierta facilidad para entrar en este tipo de cosas que trascienden y entran en comunicación con otras dimensiones, X. Yo no puedo hablar porque no sé nunca nada, así que no sé cuáles son exactamente. Y el iniciado es aquel que puede, volvemos a lo del mapa, ¿no? O sea, puede trazarse un mapa y entonces intentar generar estas relaciones con esas otras realidades de una manera, si se quiere, con algún tipo de control, entre comillas, es lo que se puede hablar de un control, pero con algún tipo de asidero, vamos a decirle, ¿no? Sin necesidad de ser tomado necesariamente y extraído. Pero bueno, ahí está lo de la catarsis, digamos, de alguna manera. O sea, en la catarsis pasaría lo contrario de lo que nosotros entendemos por catarsis, en ese sentido. De la catarsis, ¿qué sería? Expulsar a alguno de nuestros demonios emocionales, ¿no? Eso es lo que nosotros... No, y me la agarré con Pirulo y hice catarsis de la bronca que tuve todo el día. Bueno, esto sería exactamente lo contrario. La catarsis es la aparición en uno de una verdad que está fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido habría que aclarar bien, cuando decimos catarsis, a cuál de las dos acepciones nos referimos. En este sentido de esta otra, pero eso por eso es, si quieren lo pensamos como en términos de inspiración, ¿no? Entonces por eso cuando los tengamos en clase de composición les vamos a decir, bueno, tienen que silenciarse, tienen que silenciar sus cosas para que puedan entrar la inspiración, o sea, por algo los griegos la ponían en las musas, o sea, gente que venía y decía, escribí esto, ¿no? Que de alguna manera están simbolizando esta idea de que te relacionás con una instancia de sentido que trasciende tus estadios básicos, digamos, ¿no? Siguen siendo tuyos, porque a cada uno le adviene el sentido que le corresponde, ¿verdad? Y quizás son más tuyos que los otros dos, porque son los que te fundamentan de alguna manera. Pero sí, está bien lo que vos decís, capaz. Bueno, estuvo perfecta la pregunta y hablé todo este tema, pero yo quería decir otra cosa de eso. Bueno, esto. Está bueno esto de entender la música como posibilidad de símbolo, en tanto es mediación de instancias. ¿Tá? Pero es una buena respuesta para la música, salvo que no habla de ninguna de la organización, del sonido. Bastante que habla del sonido, pero no habla del arte de combinar los sonidos. Bueno, no. La música sería una de las
posibilidades, de las experiencias humanas, que funciona como símbolo, en tanto lo pensemos, el símbolo como anudamiento de la posibilidad de las distintas dimensiones humanas. Siempre y cuando pensemos que algunas de las posibilidades humanas están en esta instancia fundamental, ¿no? Me resisto a llamar trascendente, pero que es lo más fácil llamar trascendente, ¿no? Que de alguna manera de lo humano no es cuerpo y alma, sino que es cuerpo, alma y espíritu. El espíritu en tanto nuestra, no es como el espíritu, no como los fantasmas, sino como aquella fracción nuestra que se comunica con aquello que podamos entender como dador de sentido. ¿Sí? ¿Estuve bien? ¿Cómo lo expliqué? ¿Algo más del texto? ¿Ven? Por eso... Yo vi la parte que no me quedó muy clara. Sí, Cuando dice que el símbolo expresa la conciliación de lo dividido y lo fragmentado. bien. Bueno, Como- por eso está... acá es la parte que dice: el símbolo es la unión restaurada de una unidad escindida. ¿No? Es lo mismo que estás diciendo vos. Es lo mismo que vos estás trayendo a colación. O sea, si es la unidad de una unidad, pues, escindida. O sea, él da por sentado. Vos me habías planteado lo del logo simbólico. Y yo te estaba haciendo la explicación de qué otro tipo de logos había, por eso te hablaba de la episteme, y fui a todo eso. Eso es lo que estaba contando. El logo simbólico es una forma de conocimiento que parte de la necesidad de encontrar una conexión entre las distintas cuestiones humanas. Y lo estoy haciendo muy abstracto, cuando el Señor acá lo va, o sea, claramente, o sea, nosotros tenemos, utilizamos un montón de cuestiones. Otra cosa que quería decir es, esta sensación epifánica o esta sensación de revelación que yo estaba explicando con el tema de lo que Platón llamaba el know, no nos es tan ajena. O sea, nosotros la vivimos bastante seguido, ¿viste? Como, ¿sabes? Ni hablar o sea, lo más fácil de decir es cuando nos enamoramos. O sea, no, o sea, ahí nosotros sabemos algo que no es explicado. Yo no me enamoro de X o de Y porque, no, sí, tiene un lindo auto, es muy inteligente, está re fuerte. Uno se enamora de algo que no tiene una posibilidad de ser deducido, ¿no? Necesariamente. Después puede haber una teoría psicoanalítica que son bastante, igual bastante parecidas a esto, o sea, no se enamora de un trabajo, de algo, ¿no? Pero en definitiva se enamora de algo que es inexplicable, digamos, ¿no? Entonces, pero sin embargo uno tiene una certeza, ¿no? Uno tiene esa certeza, no digo no sé si uno se enamora mucho, se enamora poco, pero hay momentos que esa verdad, sí, yo quiero estar con esta persona, o el amor por los hijos, o salís la primavera ¿viste? Pues, ¿sí? Que hay algo que te excede, ¿viste? Bueno, son de momentos de verdad. Bueno, obviamente quizás nos ha pasado con la música o con alguna de las artes. O sea, esto me está contando algo que es difícil hasta ponerlo en palabras, pero justamente ponerlo en palabras implica pasarlo al plano epistémico, ¿se entiende? O sea, esa intuición, esa verdad que aparece como epifánica, y es lo que le pasa a todos los místicos. O sea, después lo ponen en palabras, pero es la típica de no me alcanzan las palabras para explicar esto. Es una especie de
tal cosa, pero no es eso. O sea, aparece en el libro de Ezequiel en la Biblia, dice, era como, un carro con cuatro, con norte, sur, este, oeste, que se iba alejando esas cosas, pero al mismo tiempo siempre se tocaban, digamos, ¿no? Entonces, son cosas que no se pueden explicar. O, bueno, San Juan de la Cruz habla de los poemas de la noche oscura y de la... Aludís, y en definitiva el arte un poco es esa alusión, ¿no? Y en ese sentido se convierte en símbolo, porque es algo que te permite, esas alusiones te permiten tratar de reconstruir esa experiencia. Por eso es que después tendremos que discutir si todo lo que, ¿sabes?, lo que vemos es arte, porque si cumple con este requisito, ¿no? De fungir como como un puente, o como un puente que une estas dimensiones diversas. Ahora, con lo que decía la pregunta, y lo que dice esto que yo te hablo restaura una unidad escindida. ¿Cómo me lo habías dicho vos en la pregunta? Que era... ay, ¿Me estás contestando a mí o lo del logo simbólico? no, volví a la Ah, pregunta tuya, sí. acá lo dice. Expresa la conciliación de lo dividido y fragmentado. Por eso, él dice, o sea, hay un proceso donde él no, es algo que está puesto en todas las tradiciones, en todas las tradiciones. O sea, ¿qué quiere decir el hecho de que la expulsión del paraíso? ¿No? La expulsión del paraíso es esta, y sí, ahí tenés París con dolor, el tener que trabajar, y de alguna manera ahí surge el lenguaje. O sea, se puede decir que el lenguaje surge ahí, porque hasta ahí vos participabas en esta, es mítico, ¿no? Pero en el mito lo que se está diciendo es, vos antes sabías, no necesitabas aludir, este rodeo para llegar a la verdad. Lo mismo pasa en todas las tradiciones, hablan de una, evidentemente es estructurada en el ser humano, una unidad perdida. Somos gente que nace en esa unidad perdida, algunos la pueden retrotraer al parto, otros a las cuestiones más místicas o más religiosas, pero es verdad que hay algo que estamos todo el tiempo tratando de coser, y por eso es una de nuestras principales herramientas, que es el lenguaje, es permanentemente insuficiente, porque hay una unidad que no puede ser restaurada, que es esta unidad de las tres dimensiones que estamos hablando. Hoy agarramos el tema de las tres dimensiones. Puede haber otras maneras de leerlo, pero es muy parecido a esto. O sea, hay una, que es la misma unidad que se plantea en el texto de Nietzsche, digamos. O sea, nosotros, en tanto, o sea, hay un montón de unidades que hemos perdido. En tantos seres de lenguaje, hemos perdido nuestra unidad con lo natural. Por eso y las artes a las que refiere Nietzsche para superar eso, o sea, por eso la poesía queda del lado de lo apolíneo y la música queda del lado de lo dionisíaco. La primera unidad que se pierde es, fuimos expulsados de la naturaleza. ¿Qué nos expulsó de la naturaleza? Bueno, una de las cosas es el lenguaje, en principio. Ahora, eso es una condición natural, o sea, nosotros no es una condición natural. No se puede hablar de natural en filosofía. Es una condición que pareciera bastante extendida en lo humano. Esta cuestión de exilio. Está en la tradición judía, está en la tradición católica, está en todas las tradiciones aparece. La cuestión de haber sido
expulsados, haber sido exiliados de algo. Bueno, ¿de qué fuimos exiliados? Fuimos exiliados del mundo de lo natural, o del lenguaje. Fuimos exiliados del conocimiento directo. Fuimos exiliados de la, vamos a llamarlo, de la vida eterna a partir de la conciencia de la muerte, ¿no? Vida eterna quizás no significaba que no te morís, sino que no tenías conciencia de la muerte. Incluso, y de alguna manera también ahora estamos siendo cada vez más exiliados, porque estamos siendo exiliados cada vez más de lo comunitario, ¿no? Es una cosa que también se va cada vez profundizando. Sí, Ariel, no te das problema. Lo comunitario funciona como una instancia de reunificación, ¿no? La comunidad más grande, más chica, la familia, el ailu, el barrio, lo que fuera. Es un núcleo de referencia que no casualmente en el proceso social se va dando esta cuestión de individuación, incluso de los procesos económicos y todo, pero por eso es que por ahí no está mal ver todo eso también desde este punto de vista. Todo proceso de reinserción comunitaria implica algún tipo de esto que dice, de símbolo, ¿no? Y justamente los símbolos, si estamos como planteando el tema desde un punto de vista social, si se quiere, que para mí es importante, y hasta político, uno necesita la construcción de ciertos símbolos, en ese sentido, como músicos, tenemos si hay algún tipo de responsabilidad social, es esta de sabernos creadores de símbolos. En tanto creamos símbolos, es más fácil, y por eso son los himnos, digamos, ¿no? Los países tienen himnos. Por ahí es una versión muy berreta de un símbolo, porque el símbolo al mismo tiempo tiene que llevarte a entender el fundamento de la comunidad, y por ahí el himno simplemente funciona como una especie de referencia, ¿no? Porque para hacer lo otro necesitaría lograr ese grado de profundidad que a todos nos haga partícipes de la revelación de lo comunitario, vamos a llamarlo, ¿no? Pero en algún punto lo somos, o sea, en ese sentido decir, no sé, acá estoy viendo las edades y para tirar el ejemplo, pero no sé, los dinosaurios de Charly García es un símbolo de nuestra generación. No está mal, no me parece una mala manera de expresarlo, ¿no? Que para muchos, no sea para todos, pero para muchos, nos vinculamos en ese sentido, nos vinculamos entre nosotros y al mismo tiempo con una cosa que trasciende, ¿no? Lo que pensemos que tenga de profundidad la canción. Ahí, en eso que usted está explicando, ¿entraría en juego esto de la cosa simbolizada? ¿De la cosa simbolizada, dijiste? Sí. Cuando tomo algo que puede ser simbólico y lo materializo, ¿sería? Bueno, a eso voy. De eso no me quería escapar. Sé que todavía tengo un poco sin cerrar el tema de la unidad. Bueno, pero ya te expliqué cuál era la decisión que necesitaba una unidad. ¿Está bien? O sea, la decisión que necesita una unidad es la condición humana se nos aparece desde muy temprano como sin. O sea, hay una cosa mítica griega que hace decir a un personaje que lo peor que le puede pasar a un ser humano es nacer, digamos, ¿no? Pero nacer en este sentido, o sea, el nacer, pasás a ser un individuo, un expulsado de tu vientre materno, un individuo, alguien que tiene que hacer todo un trabajo para volver a la unidad. Y ese es el lugar del símbolo. Porque dice Ana, el símbolo tiene que funcionar en la dimensión de lo material. Entonces,
cuando ella dice cosa simbolizada, es como que está enfatizando que esto no es, o sea, dijimos recién la canción de Charly García, la canción de Charly García hace mover el aire en el mundo físico, ¿no? Genera vibraciones cuando la reproducimos en el mundo físico, o si lo vemos con auriculares, en el poco aire que hay en nuestros canales auditivos y después en los huesitos y todo eso que pasa. O sea, hay una realidad material. Y eso es una, o sea, en esto que estamos hablando, de no perder de vista, porque pareciera lo que de alguna manera más se perdió, esta relación con el sentido, no nos tiene que llevar a una espiritualización del problema y saber que siempre tiene que estar anclado en la dimensión de lo material. Porque si nosotros la escindiéramos, estaríamos traicionando el principio de que hay una unidad. O sea, si esto fuera una bosta, como un poco a veces parece sugerir Platón, ¿no? Esto es una bosta, la verdad está allá. No, pero si fuera así, como dice Platón, y esto es una bosta, si esta bosta sale de esto tan superior, de alguna manera participa de ese fundamento. O sea, entonces, y no solo eso, sino que, bueno, por eso a veces los mitos son superiores. El Dios agarra barro para hacer su creación, o sea, barro que había creado, ¿no? Supuestamente. Pero de alguna manera esta simbolización se está haciendo un símbolo de que la unidad no implica una, que es como una, de ahí que viene la crítica, más allá de marxista, por supuesto, pero de toda la línea materialista de la religión, en el sentido que promete un mundo ideal, futuro, utópico, mientras justifica la miseria de este mundo. ¿No? Es una mala lectura. O sea, la lectura, que para mí es una mala lectura, la lectura que hay que hacer es simbólica. O sea, nosotros tenemos que trabajar hoy para acceder al mundo de Dios, si lo quiere decir así. O sea, el mundo de Dios es la vinculación que vos tenés en este momento entre tu realidad material y lo que puedas hacer brotar, emerger, fructificar, trascender de esta realidad material, pero nunca partirás de otra cosa que esta realidad material. Lo que genera un poco la confusión es que para mí es justamente esto que planteábamos antes de la cuestión del sacrificio. O sea, como el sacrificio implica una, si vos decís, bueno, sí, pero Jesús, todo esto son abstracciones, o sea, yo pongo los ejemplos para ver cómo están planteados, pero no estoy hablando de, no quiero que nadie se me ofenda, ni por religioso, ni por ateo, pero son conceptos, son maneras de pensar las cosas. O sea, se va a decir, bueno, no, pero Jesús tuvo que hacerse matar para llegar al reino de los cielos. Entonces, sí, esto es despreciable porque lo dejó acá, tirado, cual cosa. Sin embargo, se aclara, en la Biblia se aclara que volvió con cuerpo, ¿no? Entonces, lo que está en todo caso hay que repensar es qué implica ese sacrificio. Ese sacrificio catártico, como hablábamos recién, o sea, ritual, implica sobre todo sacrificar este principio de individualidad. Lo que más sacrifica es eso. Después, el símbolo que se use va variando. Pero lo que implica sobre todo es que nuestra individualidad no ocupe,
y sobre todo de estas tres cosas que decíamos, abarca la del medio, la cuestión psíquica, digamos, ¿no? O sea, que nuestras preocupaciones, nuestras emociones no obturen esta relación con algo que no ocupen demasiado lugar y sean equilibradas en relación a las tres, a las tres dimensiones, ¿no? Que no, por eso está en general mal visto que vos no hagas algún tipo de praxis física, como el yoga. O sea, el yoga, ¿qué dice? Bueno, vos vas a... El yoga es exactamente lo mismo. Es una práctica a partir de una realidad en el mundo físico, que es tu cuerpo, o sea, tu más íntima experiencia del mundo físico, que es tu cuerpo, para equilibrar la parte psíquica, llegar a un lugar donde esas emociones no se conviertan en una especie de círculo sin salida, ¿no? Y que esas dos cosas permitan conectarte con esa trascendencia que hay en yoga, ¿viste? El chakra que se abre arriba, y es arriba el chakra porque se vincula con una realidad trascendente, ¿verdad? Alguna vez podrían poner el chakra trascendente abajo, porque en realidad definitivamente es lo mismo. Pero bueno, no es lo mismo. Evidentemente, simbólicamente les funciona a ellos mejor que sea arriba, pero ahí obviamente en lo simbólico, como bien dice el texto, hay cuestiones culturales que se van a establecer. Y uno, con lo cultural pasa lo mismo que con lo personal, individual que estábamos hablando. O sea, lo cultural es una herramienta y es una instancia de la que no podemos, que no podemos obviar, pero al mismo tiempo tenemos que ponerla en un lugar que la podamos manejar. ¿Qué sentido? O sea, yo no puedo decir, no, yo compongo para esta sociedad, voy a componer la quinta de Beethoven. Ya está compuesta, o sea, tengo que reconocer que hay determinados parámetros culturales que ya están instalados. De la misma manera que si yo empiezo una pieza, mi trabajo de tesis empieza chiquito, 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 y nadie no va a pensar que arranqué una cumbia, digamos, ¿no? O sea, en ese sentido yo tengo que, no es lo mismo, esta supuesta búsqueda de sentido tiene que recoger todo lo que pasa en esa especie, como que la cultura estuviera en el plano de lo psíquico, vamos a decir, ¿no? Pero hay que utilizarlo como herramienta para construir esas posibles simbolizaciones que generen este anudamiento del que hablábamos, tanto en lo individual de cada uno como compositor, o en lo social, en cuanto a cómo funciona una obra para su contexto. O sea, lo cultural hay que saberlo, hay que estudiarlo, y lo cultural, al mismo tiempo, generalmente, de la misma manera que hablábamos de la tradición de la iglesia, ¿no? Y cómo iban cambiando algunas cosas, y se malversaban algunas cosas. Yo pensaría lo cultural desde cultural artístico, las tradiciones artísticas, las corrientes artísticas, felicidades artísticas, como distintas condensaciones o modos históricos consolidados que en algún momento respondieron a una necesidad simbólica, ya que estamos partiendo de lo simbólico. Que esas necesidades simbólicas en algún momento hayan perdido su fuerza, su plasticidad, su dinámica, son cosas que pasan.
sé yo, el bajo de Alberti, ¿saben lo mismo? ¿No? Bueno, ahora empezamos algo, ya ahora, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII ya alguien empezaba una obra así, ya lo miraba, bueno, vamos a usar el bajo de Alberti, pero alguna verdad había oculta. Hay un artículo muy interesante de Adorno sobre Beethoven, sobre el final de las últimas composiciones de Beethoven, ¿no? El estilo tardío de Beethoven. Que dice esto, que Beethoven en algún punto, o sea, tuvo su... Es muy loco, o es muy parecido a un texto que habla, que tiene Nietzsche en Zarathustra. Lo que dicen ambos, vamos a decir lo que dice primero de Beethoven. Lo que dice de Beethoven es que su primera, como que tiene tres épocas. La primera época donde él está en un estilo clásico y va aprendiendo muy, muy, muy todavía influenciado por Mozart, Haydn. Todo un periodo intermedio que es muy romántico, donde el mandato es romper, ¿no? O sea, revolucionar, hacer trascender esas formas oxidadas, vamos a decir, ¿no? Esas formas establecidas, y ir buscando siempre novedades formales en términos de desarrollo, en un montón de cuestiones. Y que hay una parte final, por ejemplo, los últimos cuartetos, donde, algunas de las sonatas, donde él como que ya está como de vuelta, no lo dice así, pero como si estuviera de vuelta, y que empieza a usar todas esas, no es clichés, pero esas condensaciones de sentido que se daban, los trinos, los bajos invisibles, ciertas cosas, como no queriendo romper con ellos, sino tratando de resignificarlos, pero tomándolos ya como algo dado, ¿no? Y me hace acordar mucho un capítulo de Zaratustra, muy cortito, que dice que el hombre atraviesa tres estadios, digamos, ¿no? Al principio es un camello que todo lo soporta, ¿no? De alguna manera la cultura como que impone sus reglas y no hace más que asentir frente a todo lo dado, vamos a decir. En su segunda etapa es un león, que justamente lucha y trata de empezar a pelearse con todo, pero esa parte, no lo dice así Nietzsche, pero en esa parte en que sos un león, de alguna manera estás definido también por tu enemigo, vamos a decir, ¿no? Vos no podés ser otra cosa que lo opuesto a aquello que combatís. Y que en una tercera instancia el hombre es como un niño, que reinventa las reglas ya desde su inocencia, ¿no? Quien pudiera llegar a esa tercera instancia. Pero es un poco parecido a esas tres etapas que ve Adorno, que son filósofos que no tienen nada de Nietzscheano, en Beethoven, ¿no? Pero yo lo estoy planteando en relación a qué rol cumple lo cultural en todo esto, que parece un camino, si no muy individual, bueno, pero nosotros podemos encontrar estos fragmentos de verdad en lo cultural, o estas condensaciones congeladas, consteladas de verdad, si se quiere, ¿no? que quedaron como guardaditas, ¿no? Cuando los fósiles quedan en ámbar, ¿viste? Bueno, y nosotros podemos picar esas constelaciones culturales y encontrar qué es lo que les daba vida, porque algo en algún momento les daba vida y tenían una lógica social, llamémosla simbólica, en este sentido de que otorgaban un sentido que permitían unificar dimensiones distintas de la experiencia humana, tanto social como individual, ¿no? Entonces, nosotros, es la famosa búsqueda de lo original, que
ofrece estos dos caminos tan divergentes de acuerdo a cómo lea uno la palabra original, si en la forma moderna o en la forma más tradicional, ¿no? O sea, lo original como la búsqueda de lo novedoso, o lo original como la búsqueda del origen. Y este origen está vinculado con esta relación simbólica que implica el origen como fundamento del ser, ¿no? Del existir, de alguna manera. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna otra duda? Ana. Bueno. Hagamos una cosa. Para la clase que viene, lean la segunda parte de este texto. Hoy por hoy vamos a dejar acá. La que está indicada en el programa, las páginas son, o sea, como vieron, el libro tiene este prólogo y al final tiene lo que se llama una oda filosófica. Si quieren alguno leerse alguna de algún músico que conozcan y llame la atención a ver cómo lo... No, a mí no sé si me gusta tanto lo que hace, me parece que cada tanto tiene alguna buena iluminación y otras veces no tanto. Bueno, en todo ese final habla un montón de Platón. O sea, me estoy dando cuenta que soy platónico sin quererlo, quizá. Pero que todos los filósofos que estoy diciendo, de alguna manera tienen alguna relación con Platón. No me arrepiento. Pero lean esa segunda parte del texto. Si fíjense en el índice si hay algún músico que ustedes conozcan o les llame particularmente la atención, que son todas de la tradición europea, pero bueno, el señor es europeo, lo quieren leer y contarme qué les pareció, lo que dice sobre el compositor en particular, no me parece mal, pero no es obligatorio. Sí, obligatorio sería leer lo que estaba planteado como obligatorio en esa coda, y la vez que viene vamos a tratar de cerrar este tema de qué es la música con esta otra complemento que un poco digamos con esto de la geografía imaginal y la posibilidad de las páginas. No las dije porque están en el programa, pero yo te hablo del programa. 799-812 creo que es. Sí, hay que tener cuidado cuando las mandas a imprimir porque en el PDF tienen otra numeración. Sí, tiene que ser, O sea, es la numeración, o sea, es el numerito que aparece impreso, digamos. en el libro, no del Claro, PDF. en el libro, no en el PDF, exactamente. Pero, ¿qué páginas dijiste, Laura? De las 799 a las 812. Eso. Era creo de las 755 a las 765, algo así. Si das a imprimir. Ok. Eso, esas. Y a ver si cerramos y después nos vamos a poner a pensar ya en la última fase de la cosa, de que una vez, si nos ponemos de acuerdo en qué es la música, nos pusimos de acuerdo un poco en qué posibilidades nos otorga qué posibilidades de posicionamiento nos otorga la estética, que vimos en la primera parte de la cosa. Bueno, ¿cómo funciona esto desde nuestro lugarcito histórico y geográfico, ¿no? ¿Qué es lo que habría que... ¿De qué tendríamos que dar cuenta en tanto nacidos en esta época y en este lugar del mundo, ¿no? ¿Hay algo que... ¿Hay algo? O sea, quizás el punto de partida, que ya digo, no hay una frase muy hinchacocos de Borges que dice que todos somos fatalmente contemporáneos. ¿Es verdad? Somos fatalmente contemporáneos. O sea, somos fatalmente contemporáneos en el sentido de que no podemos escapar al peso de la historia que está tras nuestro, más allá de que no todos la conocemos, tanto como Borges conocía, ¿no? La historia de alguna parte de la literatura, por lo menos.
Y en ese sentido, quizás, no lo puse en la bibliografía, pero quizás para la otra clase, dentro de 15 días, no está mal empezar leyendo el cuento de Borges que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Si lo quieren leer, no sé si está tan bueno, es un cuento, es eso, un chapelota, no sabría cómo describirlo mejor. O sea, es excesivamente detallista en el punto al que quiere demostrar. Por ahí es un poco aburrido, y tiene algunos chistes maravillosos. Pero básicamente es el desarrollo de esta frase que les acabo de citar. Pero bueno, nos va a servir para ver si nosotros estamos de acuerdo o no. ¿Qué implicaría hacer la música? O sea, ¿por qué estamos haciendo una licenciatura que no se llama solo licenciatura en música, sino licenciatura en música clásica y popular de América? Ya ahí hay varias, hay algunas, en ese nombre ya hay algunas cosas temporales, ¿no? Algunos indicios temporales y otros indicios geográficos, ¿no? Bueno, a ver, bueno, los geográficos no son indicios, son claros. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿De qué nos tenemos que hacer cargo? ¿Por qué eso? Bueno, eso lo vamos a empezar a hablar a partir de 15 días. La vez que viene vamos a tratar de terminar. Y quizás en la clase que viene les pido que, como conclusión de qué es la música, me hagan un escrito que me digan ustedes, que terminan pensando qué es la música, cortito, algo, ¿no? Que me planteen sí, perfecto, perfecto, sí, así. Por eso, cuando terminemos la clase que viene, les pido que me digan ustedes con qué se quedan de qué es la música. Así además practicamos un poco de escritura y de justificación de lo que decimos. Bueno, vayan, coman, disfruten de la vida, olvídense de todo lo que escuchan. O mejor, todo lo que escucharon, adóptenlo como que lo dijeron ustedes mismos, lo pensaron solos. No, pues estuve pensando en yo lo sabía. Bueno, chicos, nos vemos la vez que viene. ¿Sí? Chao, profe, muchas gracias. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Hasta luego. Gracias.